Bienvenido a Tijuana Experience Second Round. Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú, Fran? Dime. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo muy bien, güey, muy contento porque es una plática. Este podcast va a ser más interactivo entre tú y yo, güey. Okay. Normalmente siempre hago la entrevista hacia nada más una persona, pero creo que yo también voy a poner mi granito de arena, güey. Claro. ¿Cómo la ves? Excelente, muchas gracias por la invitación. Fíjate que vamos a recomendarle a los fans de aquí del podcast que escuchen el episodio 47, que fue el primero que tuvimos. Recuerdo que ya tenía yo un año y fue cuando te empiezo a conocer y dije, no, ¿sabes qué? Arranco con Raúl para meterle video. No me acuerdo por qué no nos grabaron con video, güey, que te acuerdas que lo hicimos ahí sí. en unas instalaciones, pero nos salió bien chingón, ya cambié de audio y todo. Ahora ya te toca ahora con video y toda la hora. Excelente. Acabamos de terminar, Raúl, un ciclo de una maestría que yo la he mencionado en diferentes episodios. Platícame un poquito, porque yo de esa maestría te conozco. Platícame un poco cómo la conoces tú y por qué nace la curiosidad de cursarla y de dónde nace todo eso. Uh-huh. El primer interés por la maestría se acercó como en el 2016. Okay. Así estaba revisando ahí mis mensajes, ¿no? Sí me dijiste el otro día, entro 17, 18, como esta parte de querer inscribirme, por ciertas circunstancias no la tomo. En el 2020, en abril más o menos, me inscribo. Hipotéticamente son 2 años, ¿no? De maestría, pero a veces uno pues va caminando un poquito más lento, ¿no? Pues el interés va por aprender, ¿no? A estructurar y ser consciente de la palabra, ¿no? De lo que implica la palabra y sus usos. Generalmente en las escuelas pues se nos enseña algo muy básico, ¿no? Taller de lectura y redacción. Sí. Y pues era esta parte de curiosear diferentes recursos y voces, ¿no? Para compartir o abordar ciertos temas, ¿no? Y a partir de una formación pues ya con la licenciatura, ¿no? Pero también diversificar como las narrativas, ¿no? Acá como con un carácter más científico y pues orientarlo también a lo literario, pensando que pues no muchas personas tenemos el hábito de la lectura y a lo mejor no ocupas la lectura, ¿no? Pero puedes utilizar las narraciones sonoras o pues diferentes pues elementos, ¿no? de la cultura escrita, sí, en diferentes escenarios y por las quizás justamente las formaciones a partir de los caracteres culturales, como fue la televisión de Canal 11 en los 90s. Ajá. Y pues principalmente ellos. Uh-huh. Fíjate que en mi caso, cuando yo empiezo a cursar la maestría, ya ves que te hacen 2-3 ejercicios de escritura y todo, que de dónde viene todo esto. Y yo me tuve que regresar a mi infancia porque mi papá era mucho de irme a comprar libros y leerlos y sacar resúmenes. Entonces dije, a ver, espérate, yo traigo ese bagaje desde que era niño, güey. Cuando curso la universidad en el TEC, no era mucho de darnos sugerencias para lectura de arquitectura, pero yo me desarrollé con cierto grupo de arquitectos que ahorita siguen siendo mis amigos. Ahorita estamos trabajando con diferentes proyectos y era mucho de lectura, de empezar a buscar la teoría. Tuvimos un maestro, Alfredo Mesa, que ya lo tuve aquí, que él nos empezó oye, está este libro por acá, denle una leída, hagan un resumen, investiguen. Y esa búsqueda me llevó a yo querer empezar a escribir o empezar a dar críticas de ciertos edificios. Cuando yo percibo la maestría, dije, oye, aquí creo que puede ser lo que yo siempre dejé truncado, porque terminé la licenciatura y yo me fui a vivir a Los Ángeles para estudiar una maestría en diseño arquitectónico, pero mi ideología o mi sueño era seguir con esa maestría y después hacer un doctorado de filosofía y letras. Entonces cuando yo percibo y veo las materias del curso de la maestría, dije, güey, aquí puedo... Ya sé. ¿Tú percibiste las clases, las materias que íbamos a tener, güey? Sí, pues las había revisado y la verdad tienes que delimitarlo, ¿no? Ya cuando ya eliges cuál es
Vas a hacer tu especialidad. tu especialidad, ajá, se tienen que descartar algunas, pero la verdad, desde la primera vista, o sea, todas las quería tomar, ¿no? Como tal. Y fueron muy diversas, ¿no? A pesar de que fueran dentro del mismo plan de estudios, o sea, por ejemplo, que tomábamos creación literaria, ¿no? Y empezar a ver como ciertos recursos más pragmáticos, ¿no? Y luego ver, por ejemplo, un recorrido por la historia política de la escritura o ciertas cuestiones de bilingüismo y demás. Entonces, pues era divertido, ¿no? Como, y enriquecedor, pues cada sesión y acompañado de las lecturas semanales. Ahora, fíjate, ahorita lo mencionaste, empezamos la maestría en abril, o no me acuerdo si fue en abril o en mayo, ¿no? Del 2020, que fue cuando teníamos un mes y medio encerrados por la pandemia. Exactamente. Cuando nos inscribimos, todavía no sabíamos si iba a ser completamente virtual, ¿no? Creo que nos dijeron, oye, va a haber ciertas asistencias y si pueden venir y esto y lo otro. Dijimos todos, no, pues sí. Pero conforme fue creciendo la pandemia, pues nos aislamos a puro virtual. ¿Qué te pareció esta metodología? ¿Ya la habías tomado clases en línea o qué onda con eso? Pues era la primera vez, ¿no? De hecho, creo que se empezó a especializar, ¿no? Y se empezaron a cambiar muchos los formatos y pues dinámicas de trabajo también, ¿no? Entonces, pues fue cansado, la verdad sí es cansado, ¿no? Sí, por estar, por ejemplo, directamente enfocado con el campo visual hacia la pantalla. Sí, el tema de la concentración, pues es complicado también. Pero fue pues muy rico también, ¿no? A lo mejor estar desde la comodidad de tu casa. Y al tiempo pues también surgieron diferentes herramientas que permitieron que fuera mucho más sencillo, ¿no? Como cómodo o pertinente también la forma, ¿no? Fíjate que en mi caso, un año antes, tomé un curso, un diplomado de docente de arquitectura, porque uno de mis proyectos también es ser docente de arquitectura, y me lo aventé todo en línea, güey. Fue una universidad de Salamanca, en España, y entonces me tenía que desvelar un poco por los horarios, güey. Pero pues siempre me he desvelado, entonces para mí fue una comunicación, y para mí nunca ha habido problema en ese aspecto que dices tú de concentrarme y nada más enfocarme en la pantalla, porque eso es lo que hago todos los días. Estoy haciendo planos o diseñando y estoy enfrente de dos monitores. Cuando nos dicen, ahí sabes que va a ser las clases así, dije, para mí, perfecto. Yo teniendo café o algo que tomar, a mí se me hizo genial, güey. Más porque éramos ¿cuántos? 4 o 5, ¿no? Al principio. Sí. Sí, como 4 o 5. Entonces para mí me acuerdo que dije, hey, ¿qué andas haciendo, güey? Vas a tener realmente tiempo para terminarla. Pero en la primera clase que tuvimos con Vianet, reafirmé, ¿sabes qué? De aquí soy, la empiezo y la tengo que terminar. ¿Cómo fue para ti esa primera clase? Todas las clases creo que fueron muy significativas, ¿no? Porque pues iban acompañando, digamos, mi vida cotidiana. O sea, tanto las lecturas y tanto las enseñanzas o conocimientos que compartíamos en cada sesión. En ese sentido, cuando hacemos esta mutación a trabajar en línea, yo sentía que me faltaba las pláticas de pasillo, ¿no? Que los afters. Sí, o sea, previas o después de terminar la clase, ¿no? En ese sentido, pues era complicado porque me quedaba solamente con lo que yo trabajaba. Entonces sentía que faltaba más, incluso recorrer como diferentes formas de lenguaje y de miradas interpretativas, ¿no? Entonces, pues fuimos acompañándonos particularmente nosotros, ¿no? Que fuimos como, pues de la mano toda la maestría. De hecho, no creo que no repetimos más con otros compañeros o compañeras. Entonces, pues en general estaba motivado y te digo, le encontraba mucho provecho, o sea, incluso cuestionarme ciertas deficiencias. Sí, pues empezamos con eso, ¿no? que venía arrastrando a lo mejor desde educación básica, ¿no? Sí. Y ni siquiera como pensar que estuvo mal, ¿no? A lo mejor son cosas que uno no le prestaba tanta atención. Totalmente de acuerdo con lo que dices, porque como bien mencionaste, en la preparatoria tenemos lectura y redacción, luego metodología de la investigación, ciertas materias que en mi caso
soy bien honesto, yo no les puse atención, güey. Ya cuando ya me caí en la universidad de que, hey, tienes que presentar este trabajo y, güey, ¿cómo lo hago? Si hubiese puesto atención desde ese entonces, creo que mi universidad hubiese sido más sencilla, menos trabajosa. Y me vuelvo a topar con ese tipo de detalles ya ahorita en la maestría, de que dije, ay, cabrón, me acuerdo que te hablaba y te decía, güey, ¿cómo tengo que hacer este formato? Mira, ahí te va, no me acuerdo que me mandabas un link, o existió eso que dices tú ahorita, que fuera afuera de los pasillos, o la plática era más bien nuestro WhatsApp privado, güey, porque es lo que realizábamos, ¿no? Que terminábamos una clase y yo te abordaba con muchas preguntas. Hey, Raúl, ¿cómo viste esto? ¿Cómo la entendiste? Y era esa comunicación que a lo mejor ahorita se convierte ya en afuera de los pasillos, güey. Así es. Oye, y otra cosa, perdón, es, recordaba, por ejemplo, en formación de prepa, pues yo estaba en una escuela más orientada a lo tecnológico industrial. Okay, yo igual. Entonces, de repente las formas de hablar, las figuras retóricas, las metáforas, creo que no se usaban tanto, ¿no? Y eso pues podría ser como un agente extraño, ¿no? Como que, hey, ¿qué tipo de vocabulario estás usando, no? O esta, a lo mejor, ingenuidad para no captar como pues una plática como muy sencilla, pero pues más, a lo mejor un poquito más cuadrado, más formal, ¿no? Entonces creo que eso también me hacía mucho ruido al entrar a la escuela, ¿no? A la maestría. Fíjate que ahorita que mencionas eso, yo a la par cuando entré, ya ves que las clases eran nada más los sábados, tomé un curso con Carla Ochoa de escritura, porque entrando me acuerdo que nos dejaron ciertos ejercicios y dije, güey, estoy bien desactualizado de lo que sería empezar a escribir. Entonces, al mismo tiempo, veo un curso de Carla Ochoa que se llamaba Cómo vivir Tijuana, algo así, pero era de escritura y de ensayos. Entonces, yo lo tomo y ese era entre semana. Y como no tenía clases de karate, entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que no me acuerdo si eran martes o jueves, y era trabajar mi escritura. Y no tanto como bien lo mencionas, no con un sistema, sino más que nada practicar, encontrar otros temas que a lo mejor yo solo no los podía desarrollar, y era practicar. ¿Cómo en este caso Raúl se apoya de algo o simplemente se dedica a su trabajo y nada más asistir a la escuela? Creo que las materias se empataban mucho, digo, con mi vida cotidiana y las trasladaba, ¿no? Como todas estas interpretaciones y, digamos, recursos, pues trataba de apropiarlos tanto para la manera de pedagógica, o de enseñanza, o redacción incluso, ¿no? Justo empezaba a hacer ruidos, ¿no? Como estas competencias o estas carencias que podrían estar presentes, incluso en la forma de escribir un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ya lo empataba, ¿no? O diferentes recursos, te digo, que fuimos adquiriendo y ejercicios que fueron simplificando, incluso ponerte en perspectiva sobre ti mismo, ¿no? Por ejemplo, en creación literaria, que empezábamos a hacer ejercicios de inventario, ¿no? A ver, trata de describir, no sé, alguna relación, algún romance que tuviste, un inventario de tu vida cotidiana, con un orden cronológico, qué actividades haces. Y a lo mejor eran muy sencillos, ¿no? Pero estaban muy, muy padres como para empezar a narrar en primera persona. Entonces, trataba generalmente de aplicarlo, y como en mi trabajo hago cosas como talleres de desarrollo de habilidades personales, o alguna especie de terapia grupal, ¿no? Con el enfoque cognitivo, conductual, se empataban mucho estas herramientas, ¿no? Para, no sé, describir cómo te sientes, tus pensamientos, tus emociones, el tema sensorial y demás. Entonces funcionaba mucho como para compartir un recurso. De repente en el trabajo era decir, hey, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien, ¿no? Ahora describe cómo te sientes, ¿no? Pues me siento bien, ¿no? Pero justamente ya el trabajo terapéutico se empataba con esta parte, ¿no? O sea, tanto el recurso literario y ya con los recursos también de los enfoques de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y fíjate que yo en mi caso al principio era como, no puedo aplicar ciertas cosas que estoy aprendiendo aquí yo en mi trabajo.
Pero ya después dije, ¿sabes qué? Le voy a dar una vuelta a mi trabajo y voy a empezar a redactar lo que hice en mi día. Entonces era como un blog de que yo, ok, ¿sabes qué? Este día hice esto y esto y esto. Y antes lo describía por hacer un reporte de horas que se invierte en cada proyecto. Pero ya yo empecé a redactar historias, ¿no? De que, mira, en esta parte hice esto. Y ya mis reportes, en vez de ser una plana, ya eran 2 planas o hasta más, güey, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, por ese lado yo empecé solo a practicar mi escritura o mi redacción en ese aspecto. Ahora, cuando ya empezamos a cursar ya las materias, ¿cómo se dificulta o te beneficia en tu trabajo de día a día o cómo lo vas desarrollando? ¿Es mucha carga? Porque recuerdo que cuando entramos, Vianet nos dice, ¿sabes qué? Necesitas tantas horas para la maestría. Y yo cuando vi el shock dije, güey, no las tengo libres. ¿Cómo fue para ti eso? Pues es cansado, sí. Porque pensamos, por ejemplo, cuando a veces se habla de los planes semiescolarizados, justamente se dice, no, pues 1 o 2 días. Pero a veces, por ejemplo, son 6 horas presenciales, pero se piensan 20 horas de estudio, por ejemplo, 14 de estudio y 6 presenciales. Y es bastante demandante, tanto a veces que pueden ser lecturas cargadas o lecturas más complejas y ejercicios también un poquito pues más densos, ¿no? O complicados. Entonces es difícil, pues está muy padre porque vas teniendo como resultados y puedes notar como ciertas cuestiones cualitativas que dices, está teniendo resultados esto, pero sí es demandante, independientemente de la cantidad de tiempo y más como el compromiso que puedas tener, ¿no? Cada quien. Sí, a mí en ese aspecto, el hecho de no tener la escuela de artes marciales, porque siempre la tenían 3 días a la semana, pero en esa etapa la reduje a creo que 2 días nada más. Entonces yo tenía un poquito más de tiempo y soy súper estructurado en mis tiempos. Entonces decía, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer esto porque tengo que leer y tengo que hacer un resumen o tengo que hacer un reporte. Y entonces sí, como dices tú, ya leía y invertía mi tiempo y a la hora de hacer el reporte miraba los resultados y decía, voy por buen camino. Pero sí fue como un shock de que Vianney dijo, ¿sabes qué? Son 6 horas presenciales o 7 horas presenciales y 25 de lectura. Y dije, madre, o sea, sí va a ser cargado. Y más cuando ya nos daba los reportes, que nos daba las lecturas y mirabas y de esta hoja a esta hoja decías, son 60 hojas. Y luego nos mandaba otros 2 y teníamos por lo regular dos materias. Entonces era algo cargado. Sí, por ejemplo, yo lo viví de esta manera, ¿no? Teníamos horas de trabajo, horas de tareas y demás, pero estaba curioso porque, por ejemplo, si la clase era el sábado o el viernes, ya decía, ya es lunes. No, pues tengo martes y miércoles para esta materia, pero me salió una actividad o me salió algo de trabajo, entonces tenía que acotar mis tiempos o extenderme. Sí, entonces era difícil. Después de que llega el recorrido dices, ya terminé la maestría, pero en realidad fue complejo pues ir acompañando estos procesos de apropiación del conocimiento y de dedicación de tiempo, ¿no? Porque sí, te digo, pues ya empalmado con la vida cotidiana, pues es bastante complicado. Y pues los trabajos finales, por ejemplo, también eran complicados. Hablando un poquito de las maestras, no hemos hablado nada de las maestras, pero ¿cómo se te hicieron las maestras? Para mí, pues tuvimos pura mujer, güey. Yo eso fue algo que no chequé y no chequé nada del historial de la universidad, de la academia, pero tuvimos puras maestras mujeres, güey. ¿Ya sabías tú que existía eso o ese formato o no? No. Pero más que formato, a veces tiene que ver como con la cultura, ¿no? Y la cuestión de la instrucción del género, como qué oficios o qué herramientas están más instruidas para los roles del género, ¿no? Que pues ya hemos rompido un poquito con el estereotipo de género, ¿no? Pero está muy arraigado, entonces pues ya conforme vamos especializándonos en estos campos nos damos cuenta que sí hay hombres que se dedican a ello, ¿no? Pero en realidad digamos que es una práctica que estaba más orientado a las mujeres quizás, ¿no? De las maestras, pues saludos a todas. La verdad que sí.
yo creo que eran cátedras, ¿no? Cada sesión. Por ejemplo, con Lily Lance, o sea, tuvimos 4 o 5 clases, geniales, ¿no? Con Elma, con Vianet, que fue como las que más recuerdo, o sea, que más me dieron clases a mí, porque yo no tomé tantas materias como... Sí, yo tomé otras diferentes. Ajá. Yo tuve a Elizabeth Villa, que terminó siendo tu asesora de tesis. Ahorita se me va el nombre, pero una muchacha que al último nos ayudó con... sí, la de pedagogías de la lectura, ¿no? Creo que sí, pero igual, para mí era bien emocionante tomarlas y salirlas, decir, güey, tengo esta tarea, tengo que desarrollar esto, y te digo, soy bien pragmático en el aspecto de que me gusta enlistar todo lo que tengo que hacer, tengo un checklist y era hacerlo y tratar de desarrollarlo lo mejor que se pudiera. Obviamente cada clase te tenía ciertas tareas y ciertos resultados que tenías que ir presentando, pero sí, creo que todas las maestras, a mí lo que más me gustaba era que estaban bien preparadas, como que obviamente la mayoría de ellas se dedica a tiempo completo a ser maestras, pero eran unas cátedras y eran clases de 2-3 horas, ¿no? Entonces teníamos ciertos breaks, pero llegaban y era como llegaban con más punch, güey. A mí me gustó mucho la metodología que se utilizó. ¿Te acuerdas que después cada materia o cada cuatrimestre nos decían, hey, hay una evaluación? ¿Cómo tú la percibías esas? ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, sí. Sí, pues muy bien, en general creo que pues cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí. O sea, pedagógico. Ya en estos grados, o particularmente acá con el centro de posgrado, pues notaba una excelencia y un compromiso por parte de las maestras y también pues de la escuela, ¿no? Como en esta exigencia de qué docente pone al frente de los grupos, ¿no? Sobre todo en un campo que a lo mejor no creo que esté tan demandante en un tema pues profesional. O sea, sí hay, pero las escuelas que como tal que se dediquen a esto, o sea, son limitadas, ¿no? Entonces, pues sí hay un nivel de compromiso y de rigor como con esta formación, ¿no? Al alumnado, creo que es muy buena. Ahorita que hablas del alumnado, ¿cómo se te hizo la interacción con los demás estudiantes? Porque éramos grupos chicos, creo que la clase más grande que tuvimos fueron como 7, 8, no me acuerdo si fue tan grande, pero ¿cómo se te hizo toda la interacción con los diferentes compañeros? Pues buena, o sea, una dinámica buena, pero hubiera sido diferente justamente si hubiera sido presencial. ¿Sí? Sí, yo, por ejemplo, no cotorreaba con muchas personas más que contigo. Ajá, y pues con las maestras, ¿no? Pero justamente, ¿no? Porque si hablamos de comunicación, o sea, y mediados por el rostro y por la voz, pero hay diferentes elementos que encubren un proceso de comunicación, no cuando ya estamos en un aula o en un pasillo, por ejemplo. Entonces, para mí, creo que le faltó un poquito más de eso, pero no fue un tema de la escuela, sino más un tema de la estructura en cómo se dieron las clases, ¿no? Y es que el tiempo también no nos ayudó, porque sí pensamos tú y yo, hey, vamos a hacer una reunión presencial, no sé, en algún restaurante, en algún barecito, para interactuar con los demás, pero nunca se pudo dar, ¿no? Sí. En algún momento, ¿no? Pero no de lleno. Y que sí era, yo pienso que sí era importante, ¿no? Porque también empiezas a compartir estos hallazgos, descubrimientos o creaciones, ¿no? Tanto más orientado a lo científico o cuestiones más literarias que sí eran importantes, ¿no? Como a lo mejor diversificar también los puntos de vista y plasmarlos, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene desarrollar estos conocimientos si no se plasman, ¿no? O sea, puedes tener las herramientas, pero si no las comunicas, pues es como si no existen. Entonces, creo que sí para mí sí hubiera sido un poquito más importante, pero igual no por parte de la escuela, sino nosotros mismos, sí, ¿no? Como encontrarnos. Ajá. ¿No? A mí, ¿sabes qué? Se me hizo bien como raro de que no hubo más diferentes perfiles. La mayoría de los perfiles eran maestras. No sé si te diste cuenta de eso. Tú eres sociólogo, yo soy arquitecto, y de ahí en fuera ya no había otros perfiles, ¿no? La mayoría eran maestros, a excepción del señor que estaba en Ciudad de México, ¿te acuerdas que era dramaturgo? Sí. ¿Quién más?
Creo que si hubiese habido otros perfiles, nuestra interacción hubiese sido diferente. No sé si te percataste de eso. Sí, sí, justamente por la necesidad quizás, ¿no? de las profesiones con las que uno se encuentra ahí. A lo mejor, por ejemplo, los compañeros que se dedicaban más al mundo docente de las letras, ¿no? Del español, y tú, pues, arquitecto, que a lo mejor sí era diferente el perfil. Sí. Yo creo que, pero pues tus trabajos, ¿no? Como tal en el podcast y pues en esta parte, ¿no? Entonces ahí se trataba de empatar, pero de ahí en fuera era complicado que entraran. De hecho, sí hubo como dos o tres personas que se dedicaban a la actuación. A ver, en una de las primeras clases, cuando éramos como 8, 9, en esa clase que hablas, sí había como 2, 3 personas que se dedicaban al teatro también. Pero dejaron la maestría, ¿no? No siguieron, ¿no? Pues ya no los topamos, a lo mejor terminaron, quién sabe, ¿no? Sí, porque había también otro muchacho que acaba de recibirse, ahorita se me va el nombre, Miguel o Ángel, algo así, que también él es maestro, pero él era más poeta y le daba más por de hecho lo invité aquí al podcast y nunca concordamos fecha, después lo voy a invitar, terminé invitando a su hermano, que es también escritor, que tú me lo habías recomendado. Fran. No, Fran. Alguien más, después me recomendaste a alguien más, pero ahorita me voy a acordar. Ahorita hablando de Fran, ¿no? No me acuerdo en qué materia, nos dieron unas lecturas y tú de volada me mandas una recomendación. No, estaba muy divertida mis clases porque tú y yo teníamos otro lenguaje acá por el WhatsApp, ¿no? Y me recomendaste al Fran lo conocí aquí gracias a tus recomendaciones. ¿Qué más te gustó de esa interacción entre los mismos maestros que nos recomendaban diferentes lecturas? ¿Cómo se te hizo eso? Me gustó mucho porque, o sea, a pesar de los recorridos históricos o, bueno, temporales y geográficos, había mucho que abordar, ¿no? O estas perspectivas. Por ejemplo, recuerdo primeramente con Fran, porque estuvimos revisando historia de la literatura fronteriza, ¿sí? Y yo digo, mira, conozco a Fran Illich, y yo recuerdo mucho a Fran porque primeramente yo no leía. Entonces llega ese libro a mí y pues, sí, o sea, me gustó muchísimo. De entrada pues que era Tijuana en los 90s y la narración en primera persona. Sí. Entonces era muy, muy gratificante. Después lo conozco por redes sociales y pues muy ameno, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, empezar a conocer diferentes autores, ¿no? Que ya conocí algunos por clases de la licenciatura, pero también ubicar a algunos otros y diferentes estilos de narraciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una recopilación de cuento de Humberto Félix Berumen que nos da Elma Correa. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Mediante íbamos cursando ciertas materias, las materias nos iban a ir perfilando para irnos preparando para el tema final de la tesis. Se hablaba también de a lo mejor un libro. ¿Qué iba pensando o ya tenía algo en mente Raúl cuando nos dijeron o íbamos cursando esas materias? Sí, pues primeramente cuando se escogió la especialidad, miraba que en estos requisitos de titulación el texto podría ser un poquito más libre, o sea, no orientarlo como tal a una tesis, no, sino a lo mejor a una obra literaria. Y esa era mi idea principal. Después, como fuimos trabajando el seminario, pues ya fue más orientado a una investigación. Al final terminó siendo igual un trabajo más libre, no totalmente una tesis, que me costó bastante trabajo como afinar, ¿no? O sea, trabajamos yo creo que alrededor de, pues casi entrando a la maestría, o sea, como al segundo cuatrimestre, ya empezamos a tener los seminarios, ¿no? Y luego cambiar, ir ajustando el protocolo, que se trabajó bastante y hubo como 2, 3 versiones, pero que sí se les dedicó bastante tiempo. Pues sí.
Fíjate que en mi caso no tenía ni idea qué iba a hacer, más porque te digo que estaba haciendo el curso de escritura libre, dije, y me gustó lo que yo estaba desarrollando, me gustó que mi pluma iba agarrando viada, no tenía ningún tema en específico, ¿no? Pero me gustaron mucho los ejercicios de redacción libre. Ya cuando creo que fue el primer seminario que nos dio Lili, dije, ¿qué voy a hacer? Más porque nunca había hecho una tesis. Yo en mi licenciatura hicimos un trabajo final y nunca redacté absolutamente nada, ¿no? Entonces dije, no, creo que mi fuerte no es eso. Entonces como que me bloqueé un rato. Me acuerdo que Lili me decía, pero desarrolla algo. Entonces yo no sabía si realmente quería irme por el lado de arquitectura o por el lado literario que iba hasta cierto punto descubriendo. Pero no recuerdo que fue una experiencia que tuve con una de las personas que en mi trabajo seguido voy a San Diego o ando viajando a Utah, que vienen unos americanos y lo primero que ven y perciben de Tijuana son los edificios verticales del New City. Me dice, so Tijuana is doing great, ¿no? Se le está yendo muy bien. Y dije, mira qué primera impresión tiene un americano que no conoce Tijuana. Entonces de ahí nace mi tema de hablar de los textos de los edificios verticales. Y dije, no, de aquí soy. No me había percatado ya cursando yo la maestría que una de las cosas que yo quería hacer y al final de cuentas es lo que quiero desarrollar con el conocimiento que adquirí, crítica de arquitectura. Entonces dije, no, pues aquí es. Digo, también me costó muchísimo trabajo plantearlo y ahí le doy muchísimo crédito a Lili porque me dijo, a ver, ¿qué quieres decir, cabrón, no? O sea, ubícate qué es lo que quieres, porque no sabía cómo formularlo, cómo entablarlo. ¿Cómo decide Raúl, este va a ser mi tema y aquí quiero desarrollarlo? Sí, fíjate que ahorita recopilando esta parte que te decía de Canal 11 y la licenciatura de Sociología, tengo un interés como por estas miradas, otras, ¿no? De cualquier actor, ¿no? De la vida cotidiana, cualquier personaje de Tijuana. Entonces traté de empatar eso. La experiencia que tenía, por ejemplo, de formular un trabajo de investigación era con la tesis de licenciatura que no se concretó, pero era sobre análisis identitario a partir del consumo en los mercados sobre ruedas en Tijuana, ¿no? Entonces, justamente por ahí como que iba mi interés. Después aterrizo igual el tema de identidad y pues busqué empatarlo con el tema literario y así fue como fui trabajando mi tema. Después pues fue muy gratificante como la selección del tema, aunque tardé muchísimo, pero cobró mucho sentido para, digamos, aportar los recursos que estaban ahí, que me parecían muy atractivos, pero no tenían sentido, estaban sueltos todavía, digamos, ¿no? Y empecé a empatar el tema de la sociología con la literatura. Y así fue como fue aterrizándose el tema. Porque al principio eran casi todas las obras de Kundera, ¿no? Sí. Ajá. Y recuerdo que una de las revisiones te dijeron, oye, Raúl, creo que es mucho trabajo, sí, ¿no? Más por lo que tú querías abarcar, ¿no? Sí. ¿Cómo es que tú reduces y quién te va guiando para que digas, a ver, espérate, mejor nada más una obra y esta obra la voy a pues a cierto punto explotar todo lo que yo percibo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién? ¿O cómo le haces, no? Sí, porque, o sea, en esta parte viene diciendo, no, el gran trabajo de titulación, ¿no? El gran trabajo de investigación o el gran escrito, pero era abarcar demasiado, ¿sí? Y que a lo mejor se pudiera hacer, pero de entrada es demandante, ¿no? Ya te digo, acompañar incluso en el tema de acompañar las clases con la carga académica, entonces fue reduciéndose, ¿no? Y hacerlo mucho más específico, tanto los temas que iba a elegir o el enfoque que le iba a dar. Primero, por ejemplo, estaba pensando en Milán Kundera, ¿no? Justamente con el tema de la identidad, en dos obras, que era La Broma y que era
La inmortalidad, no me acuerdo el nombre, La despedida. La despedida de Milán Kundera. Entonces hacía un cruce como de esos textos, como el corpus para empezar a analizarlo, ¿no? Después me quedo solamente con La broma y con todo el poder de su narrativa y el tema político y el tema de la libertad, de la identidad y todas estas cuestiones que se manejan en la obra. ¿Cómo conoces tú a Milán Kundera? ¿Quién te lo hace referencia? ¿En la misma licenciatura? ¿O sí, en la licenciatura por un tema de teoría sociológica. De hecho, eso es como un hito, ¿no? en mi vida. O sea, recuerdo que lo recomiendo un maestro. Nos recomienda el libro de los amores ridículos de Milán Kundera. Y tengo un amigo que un día voy a su casa y veo sus libros y justamente estaba Kundera, no con ese libro, ¿no? De los amores ridículos, sino con el de La broma. Y me regalan el libro, leo La broma y a partir de ahí se desarrolla como un amor por Kundera, ¿no? Y por descubrir como todos sus textos y toda su historia, ¿no? Ajá. O sea, La broma y después era justamente, ¿no? Acompañar, a lo mejor no estaba dentro de la escuela, pero sí acompañar mi vida con los libros de Milán Kundera. Donde trabajara era como ese diario que estaba a la palma de mi mano y era muy interesante, ¿no? Como verte incluso las reacciones y los escenarios que describe también, porque tiene un estilo muy particular, ¿no? De combinar como historiografía con filosofía y pues temas que parecen vigentes, ¿no? Todavía en la vida social. Fíjate, en mi caso, yo como te decía, en la licenciatura leí muchísimos arquitectos y hasta cierto punto filósofos, pero una de mis referencias es Peter Eastman, que él desarrolla un proyecto muy importante que ni siquiera se construyó, nada más se realizó el concurso y fue un parque que se llama La Villette en París, y se junta con Jacques Derrida, que es un filósofo, y empiezan a hablar otra arquitectura que para mí fue como, me interesó muchísimo. De ahí yo empiezo a partir de ese libro, porque hicieron 2-3 libros y 2-3 ensayos, empiezo a conocer más arquitectos que tienen esta mirada filosófica y más textual, donde dije, a ver, espérate, no todo en un arquitecto debe ser construcción, obra, ¿no? Entonces, es por eso que empieza mis ganas de seguir conociendo Daniel Lipskin, empiezo a conocer arquitectos acá también famosillos de México, donde empiezan a desarrollar una crítica. Uno muy famoso y muy mencionado es Antonio Toca, que tiene hasta libros de pura arquitectura crítica. Entonces yo dije, ¿sabes qué? De aquí me voy a apoyar. Obviamente también hay arquitectos famosos de renombre como ahorita lo tenía, Le Corbusier, está una urbanista muy esencial en todos los aspectos urbanísticos, que es Charlie Jenks. Y dije, no, sabes que yo también de aquí me apoyo, más porque como íbamos viendo la metodología, Lili nos empieza a decir, a ver, pero con qué referencias te vas a ir apoyando. Entonces ya empiezas tú a armar tu árbol y empiezas a armar tus extensiones de dónde vas a empezar a tomar tus referencias, ¿no? Y a mí me gustó porque también, como tú dices, yo también quise abarcar muchísimo y dije, a ver, espérate, no puedo abarcar tanto, porque si no, no me va a dar tiempo y el tema no es como muy extenso para yo poderlo cubrir. Entonces hice una depuración y fui filtrando todo lo que realmente me interesaba y sobre todo unificarlo en un proyecto pues hasta cierto punto interesante y que fuera hasta cierto punto accesible para más gente. Uh-huh. Cuando ya empezamos a formular ya la presentación, ¿cómo empiezas tú a depurar y dices esto me sirve, esto no me sirve y esto va a lo que es concreto? Sí. De entrada era pensar si la respuesta del tema iba orientado a lo que yo quería, okay, o a lo que me estaban sugiriendo. Y ese es una negociación, ¿no?, que se tiene que hacer, y también de apertura que puedas tener como de una manera personal, ¿no?
porque puedes a lo mejor ser un poquito más hermético y decir, ¿sabes qué? No quiero esto, Ajá. ¿no? O la experiencia del director, asesor, además me está llevando a otro punto, o cumple totalmente ya con más estructura de lo que yo quiero hacer. Entonces es complicado, ¿no? Primero fue eso, y segundo, ¿qué tanto tiempo tendría para añadir nuevas herramientas o teorías o enfoques a lo que yo quería hacer? Y fue descubrir, por ejemplo, otras perspectivas que yo no conocía orientado a la literatura. Okay. Particularmente, pues descubrí ahí, por ejemplo, el esquema actancial, o teoría narratológica, y fue hacer un recorrido pues amplio, ¿no? De estos autores. Y luego también pues teoría de las identidades, que aunque ya lo trabajaba, necesitaba aterrizarlo un poquito mejor. Y lo principal para mí era el análisis a partir del individuo-sociedad, ¿no? Yeah. Como, digamos, era lo que estaba un poquito más trabajado, pero era interesante hacer el cruce entre la literatura y un enfoque, pues, como más sociológico. Entonces, eso fue principalmente, ¿no? A partir de ahí, ya que se definió eso, después de 8 meses, sí, ya empezamos a trabajar como hilo conductor. Uh-huh. En mi caso también fue algo parecido. Yo empiezo a utilizar herramientas como análisis de discurso, sí. Análisis crítico, y digo, a ver, espérame, ¿de dónde voy a poder yo sacar toda esta información? Ok, de mis páginas de internet que existen, de los periódicos que antes eran más impresos, pero le voy a dar por el lado más digital porque era más accesible para mí, que en vez de estar recopilando todos los periódicos. Uh-huh. Y entonces por ese lado dije, ok, igual como tú, le voy a dar lo que estoy aprendiendo en esto, en la maestría, a tratar de llegar a una opinión que es lo que yo quiero, ¿no? Y sí fue algo hasta cierto punto complicado porque yo sé la respuesta de muchas cosas desde el lado arquitectónico, ¿no? Pero desde el lado literario, pues ¿cómo lo pones? Si no existe, ¿no? Porque de volada me di cuenta que lo que yo quería hacer nadie lo había hecho. Entonces no había como una referencia de, espérate, lo puedo hacer como esta persona, o puedo basarme en esta referencia. ¿En tu caso existía una referencia que tú la utilizaste como un ejemplo o no existía tampoco eso? Pues sí existen, pero es curioso, ¿no? Porque digamos que Kundera fue un personaje que estuvo muy latente entre los 80s y finales de los 90s. O sea, ahí en el texto que elaboramos se habla como que está a la par del boom latinoamericano. O sea, aunque él esté en Europa, él es pero moldavo, ¿no? No es checo, es de República Checa. Uh-huh. Que curiosamente se habla de que en República Checa pues no se le conoce, y después salen teorías que es un detractor del partido político, y está como pues esta especie de antihéroe también que puede ser. Entonces es muy interesante como pues la vida y obra del autor, que también puede estar reflejada en muchos de los pasajes que se utilizan en las novelas, ¿no? Por ejemplo, particularmente con la obra de La Broma, pues el nombre del personaje principal es el nombre de su papá, y se piensa que es la misma vida de Milán como tal, ¿no? O sea, existe esa posibilidad. Bueno, pues sí existen ciertos escritos, pero ya no es un autor, o hasta hace poco no era un autor del que se hablara tanto, más que de una obra que es como el bestseller, que es La insoportable verdad del ser, y algunos escritos, ensayos que hablan sobre la sexualidad, del erotismo, a lo mejor la psicopatología de las personas aterrizado en la literatura, o en particular de esa obra. Y de los 80s al final de los 90s, que habla mucho pues del tema de la represión, de la censura, de la libertad, del arte o del papel de la literatura, o incluso justamente que te hablaba del boom latinoamericano, de este papel que juega la literatura, de poder dar herramientas, ¿no? Como quizás abrir el campo visual de los acontecimientos que están sucediendo a partir de las represiones políticas, ¿no? O del Estado.
Entonces, hay una carta, por ejemplo, que encontré, eso ya es post, o sea, después de que muere Kundera, eso también es curioso, ¿no? En cuanto a la investigación de la cultura escrita, porque se empiezan a publicar o pasar a digital muchos escritos que estaban nada más ahí en los periódicos, o sea, rezagados. Te digo, si esto, el auge fue de los 80s a finales de los 90s, había mucha literatura o muchas cartas o muchas cuestiones ensayísticas que solamente eran de periódicos y se empiezan a digitalizar. Entonces ya me encuentro yo con otros recursos más amplios ya bajo la investigación. Y justamente le escribe Carlos Fuentes, ¿no? Que son pues sus personajes son héroes, ¿no? Son héroes y que salvan, digamos, a las personas de todas esta como lo abrumado que puede ser la vida a partir del tema político, ¿no? Sobre todo en estos países totalitarios, y se hace un registro también de los países que vivieron a lo mejor movimientos civiles, pues, guerrillas y demás, ¿no? Y en mi caso yo me percato que la mayoría de las hasta cierto punto se puede decir las publicaciones son del lado independiente. La mayoría de los edificios son contratados de la misma prensa, Okay. Decirle, ¿sabes qué? Pues yo quiero que escribas esto y esto y esto y esto. Casi yo te digo qué es lo que vas a escribir para que mi edificio, mi construcción, pues tenga según inmobiliario que existe ahorita, ¿no? Y no se percatan de todo lo que están modificando la ciudad. Entonces ya para mí fue algo bien importante porque no nada más estaba viendo los textos, sino estaba viendo a la ciudad, que es algo que siempre me ha fascinado, ¿no? Entonces fue hasta cierto punto también delimitarme, decir, ¿sabes qué? Nada más voy a poder abarcar todo esto, porque si no me voy a tardar muchísimo tiempo en tratar de recopilar todo, ¿no? Yo hasta cierto punto mi metodología fue, voy a agarrar, tenía casi 80 textos, de los cuales podía ir depurando y sacando diferentes características. Le dije, no, ¿sabes qué? 80 es muchísimo, vamos a reducirlo a la mitad, me decido por 50, y de ahí es donde empiezo a sacar yo mi corpus y mis temas hasta cierto punto en específico, de ir dando o adentrándome un poquito más. ¿Cómo le hace Raúl para presentar y sacar su formato? ¿Y cómo le va en la presentación final a Raúl? Creo que me fue bien, sí, más porque creo que ya estaba trabajado, o sea, el texto a lo mejor se fue puliendo hasta el último día, ¿no? Y seguirá puliéndose, pero creo que ya estaba más afinado, y pues demostraba como cierto conocimiento, ¿no? Pues cercano, ¿no? O muy recuperable, tanto lo teórico y tanto lo literario. Entonces, pues fue cerrar como estos 2 años y medio, 3 años Sí, nos aventamos en 3, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, 2 años y medio. 2 años, porque hubo un periodo en el que ya no estábamos en clases, nada más dedicados a la creación del documento, ¿no? Y pues nada más, o sea, fue dar este cierre que ya estaba muy, muy practicado, y pues fue bueno, la verdad sí. Fue muy padre para mí. ¿Te ayudaste mucho o te ayudó mucho los comentarios de los lectores? Porque al final de cuentas, ¿cuántos lectores te asignaron? ¿2 o...? Fueron pues 2 y 3 con Elizabeth, que también fue sinodal, y fue mi directora de tesis. Ajá. Pues es muy padre porque de repente uno puede caer en ciertos vicios, o sea, tanto a veces hay plantillas en el lenguaje, ¿no? Y también se pueden formular ciertos tics o vicios a la manera de ejecutar un diálogo o a la manera de escribir. Entonces fue bueno porque siempre estuvo como esa apertura de decir, ¿sabes qué? Puedo modificar o puedo tener otras alternativas, ¿no? Incluso, por ejemplo, usar una palabra, ¿no? Hay que buscar un sinónimo para poder ampliar esta parte, el tema de la puntuación, ¿no? La respiración, al momento de escribir, o sea, al momento de leer el texto, y estas cuestiones de estilos, ¿no? Y de competencias. Al momento de aterrizar en la escritura. ¿Te apoyaste de alguien más, un lector externo que te diera una retroalimentación, no sé?
o algo así? Sí, generalmente era más platicarlo, ¿no? Okay. Como los avances que estaba teniendo y las dudas, pues los compartía contigo, y ya si era algo más especializado, pues los compartía con algunos compañeros que pues trabajaban esos temas, ¿no? Ajá. Principalmente en lo sociológico fueron como las dudas que que compartí un poquito más, y lo otro pues mi libreta, ¿no? Y todas las anotaciones que pude haber realizado. También toda la investigación tanto literaria y de productos culturales que se originaban a partir del tema de investigación. Okay. Por ejemplo, de Kundera encontrábamos que había películas y que había incluso salsas, ¿no? Bueno, no para los tacos, sino para música, músicas y así. Ok, fíjate que en mi caso, cuando yo entrego el primer borrador, sí como que mis lectores así como que no está bien formulado tu trabajo, creo que le tienes que dar una depuración y esto, y ahí me ayudó mucho mi asesora, que es Carla Robles. Okay. Me dice, a ver, Francisco, hay que adentrarnos un poquito a los comentarios que nos dicen, y yo veo esto y esto, y creo que la primera corrección sí me frustré un poco, porque dije, güey, pues yo pensé que ya estaba casi a un pasito de casi terminarlo todo esto, ¿no? Y me acuerdo que todavía creo que tardaron hasta como un mes y medio en regresarme la primera retroalimentación. Y me regresan un acostumbrado texto con muchas correcciones. Uh-huh. Dije, a ver, espérame, güey, creo que la regué o planteé mal mi tesis o qué onda, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a dar 2 semanas de blackout, de no voy a hacer absolutamente nada. Y me empecé a utilizar, no me acuerdo si tú me mandaste unos videos de YouTube y otro, yo también estuve investigando de cómo realizar tu tesis, qué es lo que quieres realmente hacer. A lo mejor voy a poner ciertas páginas que utilicé o canales que utilicé de YouTube que me ayudaron muchísimo. Uh-huh. Y me concentré en 2 semanas de no consumir nada de música, nada de podcast, nada más para mi tesis. Y creo que me ayudó muchísimo porque la siguiente presentación y la siguiente depuración, ya mis lectores me dijeron, se nota mucho, o sea, se ve el avance, que sí, realmente percataste nuestras preguntas, las entendiste y las transportaste, o más bien las transformé en lo que realmente ellos estaban pidiendo. Porque no nada más mi tesis llevaba textos, sino también llevaba gráficas, y era hasta cierto punto una representación, que yo creo que después nomás quiero agregarle unas cosas que me comentó mi asesora, y ya después la voy a publicar o la voy a poner gratis para que la gente las utilices. ¿Has pensado tú en algo así como darla hasta cierto punto a compartir, o no te han hecho un comentario así o algo así? Sí, pues requiere ajustar, digamos, el formato por la extensión. Se me ha comentado esa posibilidad. Y también, fíjate que justo en el examen, ¿no? Se habla de qué aporta tu texto, ¿no? O tu trabajo. Y en esa parte creo que era simplificar. Bueno, para mí es simplificar pues el conocimiento y encontrar muchas rutas para poder abordar un análisis o una interpretación de determinados trabajos, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, tanto este pequeño escrito o cualquier trabajo, ¿no? O sea, ya cerrando como en la parte de la maestría, me lo llevo a cualquier escenario en el que me encuentre. Okay. O sea, tanto que me toque dar un taller, una clase, creo que están muy presentes como estos recursos. Y a veces están tan presentes en la forma en que nos interactuamos o nos comunicamos, pero no los estamos etiquetando, ¿no? Como de esta manera, ¿no? O los tipos de argumento también. Sí. Ajá. Y eso, pues ya a lo mejor como la selección que cada uno escoge está presente, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué tipo de voz debiste utilizar? Sí. O qué tipos de argumentos, ¿no? Por ejemplo, esto de descubrir la maestría para mí fue muy ruidoso, porque es como cuando dicen, y es que dicen, pero ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿No? Es que la gente, pero ¿qué gente? ¿No? O sea,
es un argumento de qué tipo, ¿no? ¿En qué año? ¿Cómo se dijo? Y para mí es algo que le presto mucho atención, ¿no? Pero a veces como justamente en estos usos y costumbres o en estos vicios a veces de la comunicación, pues está ahí, ¿no? Como un argumento, pues ¿es un argumento válido o no lo es? Entonces, todo eso pues fue cobrando mucho sentido, te digo, y lo empiezo también a utilizar ya, pues para contar o platicar y hacer más atractivo, pues, la palabra, ¿no? O sea, la estructura de la palabra tiene bastante peso, pero a veces la apropiamos conforme la fuimos aprendiendo por nuestras culturas o nuestras primeras socializaciones. Entonces, eso creo que es el resultado de la maestría y del trabajo en particular, ¿no? Justamente, perdón, ya robé aquí un poquito la palabra, ¿no? Justamente que hablaba, ¿no? Pues quién lee, ¿no? O sea, a lo mejor el campo académico o intelectual se produce, pero pues lo lee nada más gente que va a estar orientada en ese campo, ¿no? Claro. O la literatura, pues no, es que yo me canso, es que yo no tengo el hábito. Bueno, ok, vamos a hacer una ruta que puedas a lo mejor de una manera más sencilla leer algo que sea atractivo para ti. Entonces, con todos estos recursos se pueden armar, por ejemplo, ficciones o cuentos o crónicas o columnas o a lo mejor un pequeño poema, ¿no? Y que te dice un mundo de cosas con 10 palabras, ¿no? Y justamente eso como que todo ese acervo, todo ese bagaje, pues fortalece un montón el uso de la palabra, ¿no? Y la ubicación. Justamente había textos, ¿no? A partir del tema político, como la historia de la política de la escritura, o en cómo adecuar, ya si nos dedicamos a este tema del radio o de la televisión, cómo adecuar la palabra de acuerdo a la audiencia que estemos teniendo como tal, ¿no? Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Justo ahorita que hablabas de la arquitectura, no recuerdo el nombre de la clase, ¿no? Pero recuerdo que fue con Lili, ¿no? Que hablábamos sobre temas de bilingüismo, y, por ejemplo, de cómo la arquitectura, era una lectura sobre un estudio del tipo de inglés que se utilizaba en el edificio, ¿no? Y cómo variaba de cada piso. Sí. ¿No? O sea, y pensemos así también, ¿no? Tanto como la topografía o las infraestructuras, cómo pueden moldear ciertos recursos verbales, ¿no? Sí, y de comunicación. Y particularmente ahorita que hablabas de arquitectura, me acordé de esa parte, ¿no? En la pronunciación incluso de alguna palabra, de alguna letra, o las muletillas al hablar. Sí. Particularmente con el tema del inglés, ¿no? Y si pensáramos en una materia compleja, yo creo que para mí fue un poquito esas, ¿no? Sí. Porque pusimos en inglés y estuvimos hablando ciertas, pues hasta cierto punto, estructura del idioma inglés, güey. O sea, sí. Estamos viendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, eso fue, pues, atractivo porque... Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Me ibas a comentar ahorita algo de la materia que tuvimos que te gustó mucho, sobre todo cómo ver la literatura y la traducción de varias cosas, güey. Sí. ¿Qué te pareció esa materia? Sí, por ejemplo, está como estas posiciones de repente, es que la película en el idioma original se llama de esta manera. ¿Por qué le pusieron este nombre que no tiene nada que ver, no? Entonces era como descubrir esas partes en el doblaje o en la traducción y pues el sentido justamente de las palabras que le dan en el idioma al que se está doblando la película. Entonces fue padre descubrir como esas partes también ahí. A mí me gustó mucho entender la interpretación de los traductores, que fue lo que realmente aprendimos nosotros, que muchos textos, si los traduces literalmente, pierden ese sentido de la escritura, güey. Que fue lo que más me gustó, güey. Entonces, reafirmo contigo. Raúl, como no nos habíamos visto y como la gente debe saber que creo que en 2 años y medio nada más nos vimos, creo que 2 veces, que fue la vez que fuimos a comer sopa pho,
en la plaza, y luego nos vimos en el Madero, nos aventamos unas cheves ahí. ¿Sí te acuerdas o no? Sí, no, nos vemos como 5 veces. Cabrón. Sí. La vez del FO, Ajá. En la maestría. Ajá. Bueno, en la maestría, Ajá. por las clases. Por las clases, ajá. Pero no, yo digo Y luego que fuimos al Madero, al Madero, ajá. Nomás esas 2 veces fueron, güey. Ok. Ok. Entonces te tengo esta sorpresita. Un amigo me vendió esta cheve. Yo ya la probé. Yeah. Hace mucho tiempo que la probé. Es una cheve muy especial que se llama... Gracias. Es una cervecería que se llama Fall, que es aquí en San Diego. Y es una Shrink Remover, que es una Bourbon Barrel Age. Te debe dar notas a whisky, café, algo súper... Y sé que te gusta el café, entonces dije, para celebrar nuestra maestría, ahí estamos. Vamos a ver qué. ¿Qué te pareció? No, pues delicioso. Es un chocolatito de 8.5 grados de alcohol. Y dije, no, déjame la guardo. Y ahí la tenía, güey. Creo que la compré hace como 2 meses o 3 meses. Pero como ya miraba cada día más cerca el final de la maestría, dije, la voy a guardar para... Uh-huh. Porque ya habíamos planteado que íbamos a hacer esto, güey. Sí. Ahora, una vez que ya terminas la maestría, que te dicen, Raúl, usted ya es maestro, ¿qué sigue para Raúl? ¿Qué piensas o qué desarrollos o qué vas a hacer, cabrón? Uh-huh. No sé cómo plantear la pregunta. Sí. De entrada, pues escribir, ¿no? Uh-huh. Escribir de una manera pues más libre, que la verdad está muy padre, como te decía, empatar los aprendizajes de la maestría con lo que ibas uno descubriendo o haciendo, pero pues de alguna manera estás regulado también por los tiempos y por el mismo plan de estudios. Entonces ahorita pues escribir de una manera más libre. También se ha aprendido algunas cositas, ¿no? Como qué necesitas para ser escritor o qué necesitas para escribir, ¿no? Primero, lo más básico es tener algo que contar, ¿no? ¿Qué quieres contar? Y después tener estos recursos para poder contarlo. Ciertamente a veces me parece curioso cuando dicen, ¿qué haces, no? Pues está bien fácil, yo voy a hacerte un libro de esto, voy a hacerte un libro de lo otro, pero pues es complicado porque se te acaban a veces las palabras o las fórmulas, ¿no? Entonces aquí es encontrar bastantes fórmulas para poder decir las cosas. En ese sentido, pues son 2, ¿no? 2 vertientes. Una, tratar de seguir empatando estos temas de la cultura escrita con el tema, pues, de lo que hago actualmente con los talleres y clases. Y, pues, diversificar, ¿no? Como las narraciones para el tipo de alumnado o público que puede uno tener. Que se vas a dirigir. Uh-huh. Sí, y segundo, seguir empatándolo, pero ahora más con los temas, por ejemplo, crónicas o narrativos a partir de la voz, ¿no? Okay. Ajá. Quizás escribir un cuento, pero narrar el cuento, y pues tengo pensado meterme un curso de locución y de doblaje. Okay. Esa es la intención. Ajá. Qué chingón, eso sí no me lo sabía. Bueno, hace ratito me comentaste, ¿no? Sí. Yo en mi caso, fíjate, durante la maestría, vi 2, 3 cursos que me sirvieron mucho y que me sirvieron nada más para la maestría, sino también como introspección personal. Hice un curso con Patty Blake que me recomendó Lily Lance, que era como una terapia a través de la escritura que me encantó, güey. Me encantó y eso me ayudó muchísimo, como terapia. Uh-huh. Súper chingona. Tanto me gustó que le recomendé a mis 2 hermanas, ¿sabes qué? Ahí les va el curso. Yo se los invité y creo que nos fue súper bien, sobre todo por un problema personal que traemos como familia y creo que lo hemos sabido desarrollar. Tú creo que también me mencionaste, oye, hay un curso de Néstor Robles que hace mucho cuento y que tiene una narrativa muy interesante. Voy, investigo y me metí también ahí, me gustó mucho el ejercicio. Creo que desgraciadamente a veces me toca un grupo diferente a mi edad, a mi interacción, y ahí es donde yo sentí un poquito como no desarrollarme todo lo que yo quería, porque ese curso era de venir y platicar lo que tú escribías y interacción, y me tocó con unos alumnos muy chicos de edad,
y no se compartía mucho. Con Néstor empecé una gran amistad que ha ido creciendo y me gustó mucho sobre todo ese ejercicio de seguir escribiendo. Ya que ahorita termino la maestría, yo sí sentía como que lo que yo quiero escribir necesitaba un respaldo como una maestría, y yo decir, sabes que ya tengo esto adquirido y ahora sí yo me puedo dar ese lujo y esa voz, como tú lo dices. Y sí, mi plan es seguir y empezar a escribir sobre crítica de arquitectura de Tijuana, y si se puede a otro nivel, ya sea nacional o internacional, también hacerlo. Ahorita pues tenemos que un mes que acabamos de terminar la maestría y me di ese mes, güey, para empezar a desarrollar, ya terminar. Todavía tengo unos ajustes que quiero darle a la tesis, porque uno de mis proyectos es esa tesis, pulirla y hacerla un librito para ciertas personas que yo sé que les interesa, y que ya a la hora de empezar a imprimirla y todo dije, mira, pues ya se ve decente esto, entonces creo que sí lo puedo hasta cierto punto con mucho orgullo regalarlo a ciertas personas que yo sé que lo van a valorar. ¿Cómo percibes eso de la locución y qué ejercicio le quieres seguir dando? Me gusta mucho, te digo, estas miradas que pueden existir en cualquier persona, ¿no? Si significamos el mundo, tenemos la libertad de significar el mundo como queramos. A veces puede haber una mirada muy repetida, sí, pero si escarbamos un poquito ahí, hay mucha belleza, ¿no? Como en algunas miradas que no son tan reconocidas, o sea, como a veces se habla de darle voz a los que no tienen voz, ¿sí? Pero más bien no se trata de darles voz a los que no tienen voz, sino tienen voz, pero a veces no saben o no sabemos que tenemos una voz para comunicar. Y no solamente como un producto cultural, ¿no? O sea, incluso qué tan dominada tenemos el uso de la palabra para negociar nuestras propias cosas, ¿no? En la vida laboral, en la vida personal, ¿no? Oye, es que yo pensaba, sí, pero pensaba. A ver, ¿me preguntaste? Sí, entonces creo que va por ahí ese sentido. Y también porque encuentro, te digo, muy padre, estas miradas, ¿no? Me acuerdo en la licenciatura que tuve la oportunidad de entrevistar a un checador de calafias. Y para mí era, pues, un artista de la palabra, y que a lo mejor muchas veces, pues, no están dignificados como que todos los oficios. Y me parecía muy interesante a mí como todo lo que encerraba su labor, ¿no? Incluso en el lugar que nos paremos, se nota mucho a lo mejor la sinergia que puede tener una persona cuando se trabaja como en un tema de servicio o atención al cliente, y que una persona que domina a lo mejor pues su trabajo o su seguridad personal a partir de lo que comunica. Y me parece pues padre, ¿no? Como poder empatar esas partes y poder compartir a la gente o a las personas que tenemos estas herramientas cercanas, ¿no? Como si tú, pues, me acuerdo mucho cuando recién en la licenciatura decía, oye, ¿por qué sociología? ¿No? Si todos socializamos. No, pues no se trata de eso, ¿no? Pero básicamente es tener más herramientas y una fineza más con las formas de comunicar y negociar, ¿no? Entonces la palabra pues está implícita en todos, y lo que hizo para mí la maestría pues es nombrar, ¿no? Nombrar y descubrir como ciertos cajones que posiblemente estén ahí en mí o en otras personas, pero que todavía no los descubrimos, ¿no? Fíjate que hace ratito, y ahorita que lo vuelves a mencionar, a mí también después de la maestría yo ya leo diferente, yo ya percibo hasta una película, la percibo diferente por los diálogos. Digo, siempre me han gustado mucho los diálogos, las mismas letras de las canciones, ya. Para mí hay un antes y un después de la maestría, ¿sabes? Sí. Porque me volvió a traer a mi lectura. Siempre me había gustado leer, pero como que hubo un tiempo donde me retiré un rato de los libros y vuelvo a regresar. Y en este estudio de la palabra, como tú bien lo mencionabas,
Ya ahorita que leo, agarro un párrafo o esto de volada, ya empiezo a identificar y empiezo a filtrar y empiezo hasta cierto punto a hacer mis anotaciones, güey. ¿No te pasa eso? Sí, quizás me cuesta ahorita un poquito de trabajo escribir, por ejemplo, en el teléfono o en la computadora. Sí, me gusta más lo análogo, sí. Pero pienso mucho como el análisis del discurso, de todo el contenido cultural que se me puede presentar, ¿no? Pues en la música, por ejemplo, o en las películas también. Y se suele hacer, pero también es importante como pues encontrar a veces personajes o personas que están abiertas a esas perspectivas, ¿no? Como de abordaje. También eso yo creo que sería lo complicado, ¿no? Y en eso influye mucho pues la educación, ¿no? De repente como el hermetismo que podemos tener sobre algo. Y luego, voy a hacer una confesión, ¿no? Cuando pues a lo mejor justamente te adaptas a ciertos escenarios y escoges el lenguaje, ¿no? Pero digo, hay temas que yo priorizo y que me parecen, que si llegas a esos temas, vas a romper muchas barreras y paradojas o paradigmas de la libertad del ser y de pensar, pero pues son temas que digo, se siguen censurando, por ejemplo, ¿no? Y para mí, o sea, cuando llegues a esta parte, vas a encontrar una liberación total. A lo mejor ya me estoy como pareciendo divagando aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente con el poder de la palabra, pensar como en cómo están construidas un montón de frases y de realidades que incrustan con la moral, claro, a partir de de estas cuestiones culturales heredadas, ¿no? Y yo pensaba la otra vez ¿sabes qué? ¿Por qué tengo que censurarme ahorita para poder hablar pues por ejemplo de Dios? ¿O por qué censurarme para hablar de tema sexual? ¿O por qué censurarme para hablar sobre el tema político? ¿No? Y que ya existe una frase que, ¿sabes qué? Con la familia o con tales personas no abordes estos temas. Sí. Y dices, no, entonces ¿de qué me sirve como estas partes? Y justamente es de una manera más mesurada empezar a ir como compartiendo y pues dar como otra perspectiva, porque generalmente no tenemos una realidad y entonces la realidad va a ser dictaminada por la posición que nos toque en ese escenario. Y para eso me sirve pues mucho estos recursos que adquirimos y que quisiera compartir, no solamente con mi familia, ¿no? Sino como pues cuando me toca dar alguna sesión, alguna clase, creo que eso es algo importante, ¿no? Coincido totalmente con lo que dices. Y yo aunado a eso, pues yo lo hago casi todos los días aquí en mi podcast o en casi cada episodio, ¿no? Ya utilizo ciertas cosas. Siempre me ha gustado tener una escaleta. La gente que ha estado aquí saben que yo les mando ciertas preguntas y me gusta hasta cierto punto revisar lo que realmente voy a analizar o voy a comentar con la persona que tengo como invitado. Pero sí, definitivamente ya son otros episodios de los cuales yo he empezado a realizar y me siento como más seguro. Si antes me sentía seguro, ya ahorita es como, ya sé qué recursos o ciertas palabras claves de que, ay, no tengo pregunta o me pongo nervioso. Claro. Y ya sé cómo voltearle ese switch, ¿no? Y también es gracias a todo lo que... hasta cierto punto en las clases virtuales a mí me encantaba interactuar, ¿no? De preguntar, oye, ¿alguien tiene una pregunta? Yo casi siempre era, o tú o yo, preguntábamos algo. Rara vez era la vez que no cuestionábamos algo. Sí. Creo que eso es algo bien importante, ¿no? Totalmente. Pero a veces cuesta tiempo darte cuenta. Sí. O sea, es por ejemplo, ¿no? Cuando quieres aprender a tocar la guitarra, ¿no? O quieres especializarte en algo, si te vas de una manera abocada por querer, hey, ¿por qué no suena de esta manera? ¿No? Y te encargas de alguna manera por el principio, ¿no? Quizás conocer a lo mejor las partes de la guitarra, sí, y después a empezar a disfrutar la ejecución, pues viene como goce, ¿no? Hacia las cosas. Sí, creo que es algo muy esencial lo que mencionas, ¿no? Yo me di cuenta y dije, mira, analizando y estudiando todo esto, pues tengo que empezar de la A, B, C para poder yo llegar a la Z o a la X, porque sí tienes que, al menos lo percibo así, ¿no? Tengo que reforzar mis bases para poder sacar algo como resultado
bueno. No me interesa si es exitoso o no. Me interesa hacer algo con calidad del cual yo me sienta orgulloso y digo, va, me siento orgulloso y sé que lo que estoy ofreciendo es bueno. ¿No te pasa eso a ti? Sí. Y pues también ya como en esta parte de apropiación pues de las herramientas, pues también como mayor confianza. Sí, no, la confianza ya... Para muchos, y hace ratito te decía, ¿no? Yo casi no volteo a la cámara, porque siempre me da como ese nervio, pero ya una vez que yo estoy hablando contigo, porque al final de cuentas eso es lo que me gusta del podcast que yo realizo, ¿no? Una toma sin estar aquí enfrente. Yo consumo mucho podcast y la verdad lo consumo por el audio, no por el video. Claro. Entonces, hay gente que sí le gusta estar viéndole al vato aquí así en la cara. Sí. A mí eso no se me hace como... No incómodo, pero no me interesa eso. Me interesa más el escuchar y el entender o el aprender de la persona que está aquí enfrente. Sí, a menos que seamos guapos, entonces sí. Y como no me considero guapo, pues la verdad... Oye, como recomendación, este podcast tiene una sátira, se tiene que escuchar del final hacia adelante. Deja ver si lo puedo hacer, porque editar así estaría pegada. Raúl, ¿algo más que quieras dejar de la maestría, de esos casi 3 años, güey, que nos aventamos? Digo, no lo planeamos, oye, vamos a hacer la tesis y vamos a terminar igual, pero terminamos creo que una semana antes o una semana después de tiempo, ¿no? Pues varias semanas, creo que, pero pues muy padre, yo pues agradecido y contento, ¿no? Como por ese cierre. Te digo, del plan de estudios, encantado, con los maestros encantado. Con todo, muy contento también por los compañeros que nos llegamos a cruzar, porque se reforzaban mucho, ¿no? Pues las perspectivas y los objetos de estudio de cada uno, o pues por la misma formación que tenían, ¿no? Y pues muy padre. Yo igual, me da mucho gusto haberla cursado, sobre todo a empezar con ciertas amistades que obviamente no las tenía, pero ya hay un después de la maestría. He tenido a, no sé, 3, 4 maestras que estuvimos, que me dieron clase, y sobre todo gente que ellas me recomiendan, y he tenido, aquí ya has estado 2 veces, y creo que para mí eso es lo que a mí me interesaba, ¿no? Hacer mi círculo un poco más grande y sobre todo las perspectivas como las mencionas. Sí. Por ejemplo, ya en los quehaceres, como pendientes, justamente relacionado a la pregunta anterior, es esto, ¿no? A lo mejor es poder compartir como todos estos hallazgos con personas que a lo mejor tienen el interés, pero todavía no está como esa lucecita o esa puesta cercanas, ¿no? Okay. Entonces recuperar ciertas cosas, conocimientos o creaciones que les gustaría y poder compartirlos con ellas. Y por eso, pues la maestría como que de una manera redonda completa un pasaje de la vida y profesional y personal, pues muy, muy padre, ¿no? Y muy gratificante ya con la parte del cierre de la exposición de los temas, ¿no? Del tema. Y chido. Bueno, yo igual, de hecho ya tengo un proyecto que ya lo tengo planteado, ya está todo, pero todavía no lo publico, pero ese es mi siguiente paso, ¿no? Ahorita me he dado tiempo, pero también creo que a través de la palabra que está aquí auditiva creo que también lo voy a empezar a desarrollar por ese lado. Obviamente lo quería nada más escrito, pero creo que dependiendo del texto voy a ver cómo se escucha para poderlo hacer podcast nada más, audio. Ahí sí ya no quiero estar enfrente de la pantalla, yo solo creo que no se me da, pero a ver cómo nos va. ¿Algo más, Raúl, que quieras dejar acá? Creo que te había comentado de cómo ahorita Raúl vive la ciudad ahorita ha crecido muchísimo. Raúl vive en cierta área donde la ciudad es un poquito diferente, tu temática es diferente. ¿Quieres platicarnos algo de eso o qué onda? Pues me sigo sorprendiendo, ¿no? Me sigo sorprendiendo de cuando voy a colonias en las que nunca me había parado, ¿no? Hasta, no sé si tiene que... Bueno, más bien es por
lo pienso que es por lo simbólico, ¿no? Y a veces hasta un tema estigmatizador, ¿no? De las topografías, por ejemplo, de las edificaciones o de las culturas que preexisten a partir de la historia de Tijuana. Entonces, siempre que me paro en una colonia distinta, pues siento un aire, ¿no? Diferente. Pero pues es interesante cómo se puede converger, ¿no? Con una gama de realidades bastante amplias, ¿no? Y a veces ya cuando compartes o cruzas palabra, pues sí hay diferencias, pero te das cuenta que compartimos bastantes similitudes, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita, antes de que empezáramos a grabar, empezamos a desarrollar ciertas ideas que a lo mejor vamos a traer otros proyectos juntos. Me encantaría ver si lo podemos desarrollar. ¿Algo más que quiera dejar Raúl, de lo que anda haciendo? Digo, stay tuned, ¿no? Vamos a estar atentos a ver qué andas haciendo y nos compartes a ver qué resultado pasa, güey. Excelente, sí. Pues gracias de entrada por la invitación. Era necesario, güey. Por la chela y por el café. Entonces, muy agradecido, Francisco. Cheers. Y un gusto. Por terminar la maestría y por seguir haciendo lo que haces. Vámonos, wrap it up. Cheers.